En instancia quiero agradecer la invitación a esta jornada, que me parece una jornada histórica, muy importante, porque recordábamos con José Luis que cuando se trataba de discutir estos temas éramos apenas unos 5 o 6, quizás una docena o menos, durante mucho tiempo. Porque la verdad es que en algunas cuestiones disiento con el señor ministro, con todo respeto y con toda modestia. Entre las cosas con las cuales no acuerdo es que esta discusión empieza ahora. La verdad es que hace muchos años que estamos dando esta discusión, pero veníamos solos discutiendo esta cuestión. Entonces, ahora que se sumen los actores más importantes, que son los que toman las decisiones que pueden cambiar esta realidad, nos parece muy bueno, bienvenido sea, pero no hay que desconocer las luchas de las organizaciones sociales, de ciertas facultades, de ciertas universidades, no de todas, que hace tiempo venimos luchando por tener estos espacios y esta convocatoria y esta posibilidad de contar las tragedias que suceden detrás de este modelo productivo argentino, vigente hasta hoy, pero que tiene una fecha de inicio muy anterior a estas décadas. Podríamos decir que a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y podríamos nombrar el Consenso de Washington, entre otros lugares, entre otros ambientes, donde se discutieron los roles que deberían cumplir los países subdesarrollados, como nos dicen, que son subdesarrollados por los países subdesarrollantes, que son los que deciden el rol que debemos cumplir en este planeta. Y el rol que le cupo a la Argentina, en todo caso, y disculpen el furcio, es el de elaborador y productor de commodities, de materia prima. Porque de hecho, señoras y señores, la soja no es un alimento, por lo tanto no estamos produciendo alimento, como dijo el señor ministro. Entonces, a ver si encuentro la presentación para poder abrirla y continuar hablando. Acá está. Por lo tanto, si para empezar esta historia debiéramos decir que, en todo caso, F5 para agrandar. Sí. Está. ¿No? La copita. Ahí está. Copita. Lo que pasa es que tiene muchas imágenes. Digo, partimos en todo caso de la década del 70, a finales de la década del 70 decidimos... ¿No se abrió? F5. Sí, pero yo hice F5. No hice F5. Sí, hay que hacer caso a la gente que sabe, y el que no es docente universitario. Para que se rían un poquito. Digo, arrancamos en la década del 70, donde decidimos abandonar una historia de producción que era mixta, donde la ganadería se asociaba a la producción agrícola, y en todo caso, en ese momento entonces fuimos abandonando esta historia productiva para adentrarnos en lo que tiene una serie de palabras claves, este modelo vigente en Argentina. Digo, para adentrarnos en lo que fue o lo que se llamó la agriculturización de nuestro país. Antes de continuar quería agregar, porque lo olvidé y se va a enojar el jefe conmigo, otra de las cuestiones por la que estamos muy contentos con José Luis y el Movimiento Campesino Liberación es con la formación, con la concreción de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas de los Agricultores Familiares y Pueblos Originarios. Yo sé que hay gente aquí quizás que forma parte de las 7 organizaciones que forman parte de esta mesa, que también son actores sociales que vienen luchando hace mucho tiempo, y queríamos saludar esta cuestión. Entonces digo que se decidió agriculturizar la Argentina, porque de hecho eso es lo que sucedió. Si tenemos en cuenta que un poquito más de la mitad de lo que hay cultivado en la Argentina corresponde justamente a la producción de estos insumos, de estas commodities, de las cuales la soja parece ser su estrella más importante, y de hecho ocupa nada más y nada menos que casi 19 millones de hectáreas para la producción de un solo cultivo, que además no tiene ningún tipo de relación con nuestra cultura dietaria o con nuestras costumbres alimentarias, y mucho menos nutritivas. Entonces, esa es una de las palabras claves. La que sigue es la pampeanización, que fue justamente exportar el paisaje pampeanizado de la pampa húmeda, donde tenemos cerca de 60 millones de hectáreas de la tercera llanura más fértil del planeta, y esto no es poco decirlo, y sin embargo parece que no alcanza, porque ahora vamos a extender la frontera agropecuaria hacia otro continente. Pobrecitos los africanos, si tenían poco con sus luchas internas, ahora se las van a tener que ver con la soja y con esta clase de problemas que nosotros conocemos muy de cerca.
Particularmente yo provengo de la ciudad de Casilda, que está a 60 kilómetros de la ciudad de Rosario. Vivo en el núcleo del núcleo sojero maicero. Tengo los campos de soja separados de la ciudad por una calle, y ya van a ver imágenes. Por lo tanto, me parece que conozco un poquito de lo que vamos a hablar y podríamos en ese sentido charlar bastante con los africanos para tratar de prevenirlos sobre la que se les viene. Pobre África. Esos tres mapas pretenden, por un lado, mostrar el mapa del medio... ¿Perdón? Pobre Río Negro. Y pobre Río Negro, ya vamos a llegar a Río Negro. Ya Choel y su primera cosecha de soja del año 2007. El mapa del medio muestra la degradación de la Argentina desde los colores más claros hasta los más oscuros, mejor dicho, de los oscuros hasta los más claros, el grado de degradación, conjuntamente con el mapa de extensión de la soja. Y el tercer mapa, que es uno de los mapas que más me interesa, porque yo provengo de la Cátedra Libre de Fauna Silvestre de la Facultad de Ciencias Veterinarias, tiene que ver con parte de lo que son las 18 ecorregiones de la Argentina. Pero fíjense ustedes que una ecorregión muy interesante e importante, que es la selva de Yungas, coincide con el mapa de la expansión de soja, coincide con la degradación de la tierra, es la casa del yaguareté, y ustedes dirán, ¿con qué se viene esta docente? Vengo a decir que el felino más grande de Sudamérica, especie paraguas, si las hay en Argentina, de los cuales solamente quedan 500 ejemplares, vive ahí. Y es tan o cuán importante como todo el resto de la biodiversidad que habita las 18 ecorregiones sobre las cuales hemos avanzado para imponer este modelo. Porque mal que nos pese, queridos compañeros y compañeras, el modelo agropecuario vigente en la Argentina avanzó no por el aumento de la rentabilidad de las cosechas, sino por anexión de territorio. Y esa anexión de territorio se hizo por despojo. Y el despojo se lo hizo a los ambientes naturales, a la fauna, a la flora, a los bosques nativos, a los pueblos originarios, a los tenedores precarios en el interior del país, y si no, preguntémosle a la gente del Mocase o a la comunidad COM cómo les está yendo con esta historia. Esa es la verdad. Y si pretendemos alcanzar las 150 millones de toneladas que nos dijo el señor ministro, yo le preguntaría a costa de qué. ¿Qué más tenemos que hipotecar del futuro de nuestras generaciones futuras para poder alcanzar lo que él pretende, para supuestamente producir alimentos que a todas luces vemos que son solamente producciones o una producción que está relacionada con las commodities, con la materia prima? Ya vamos a ver qué acontece con esa materia prima que llega a otros continentes. A la selva misionera le restan solamente 1.200.000 hectáreas. Al parque chaqueño, que es el mega ambiente más importante, o uno de los más importantes que tenemos en Sudamérica, uno de los más importantes del planeta, le restan solamente 3.800.000 hectáreas. Hasta el Chaco se ha llegado con la soja, y esta producción que permite la fase de barricho, donde la tierra está descubierta, la temperatura que esa tierra alcanza en el verano, en el mes de enero, es de 80 grados. La defaunación de la macro y microfauna que existe en ese lugar es impresionante. Sobre esos ambientes naturales era impensable pensar que se podía cultivar soja, como también lo fue pensar para la Patagonia. Inclusive la Patagonia anexó parte de su territorio a este sistema. Y en lo que hace a mi provincia particularmente, tenemos 570.000 hectáreas de bosques nativos nada más, tenemos 5 millones de hectáreas de producción de agricultura, y según el ministro Bertero no podemos avanzar ni medio milímetro más. Pero además, el agua dulce, que es un derecho humano, un bien no renovable, un recurso, si le quieren decir, recurso natural no renovable, pero que además es un bien social, está siendo utilizado para regar esta soja, que debe crecer en ambientes como el Chaco, como San Luis, como Córdoba, como la Patagonia, como donde fuese. En nuestra provincia, el acuífero confinado, Arenas Puelches, del cual tomamos el agua para poder hidratarnos los santafesinos, está contaminado por el mal uso de los agroquímicos, que es otra de las patas de este modelo de producción intensiva, de este modelo de agriculturización. La instalación acrítica que hicimos como país, y de parte de las universidades y de parte del INTA también hay una amplia complicidad en el tema, para la utilización de los agroquímicos como uno de los componentes de este paquete tecnológico. Es decir, que esta producción, de la cual nos sentimos tan orgullosos, nace y empieza con una semilla cuya genética ha sido privatizada, porque pertenece en todo caso a las corporaciones transnacionales y no a la Argentina. De hecho, recordemos la época en que el INTA tuvo que entregar su germoplasma animal y vegetal, en la década del 90, a las multinacionales, y termina con el grano saliendo del puerto, yéndose a otros continentes, y en toda esta cadena, en todos estos pasos, el Estado solamente participa
congratulaciones que lo haga, y de hecho nosotros luchamos justamente contra la 125 a través de las retenciones. Y bueno sería que no lo hiciéramos. Y bueno sería que no lo hiciéramos. Entonces hemos decidido cambiar volumen por superficie. Es decir, decidimos ir en contra de la biodiversidad natural para engancharnos con este modelo que es absolutamente de monocultivo. Estas son las sierras de Tandil, donde la soja llega hasta el faldeo de las montañas. Este es el paisaje típico de lo que decíamos la pampeanización, que luego se exporta hacia Córdoba, por ejemplo. Ustedes habrán recorrido Córdoba en estas mini vacaciones de todo el año y habrán visto cómo se ha transformado Córdoba. La soja llega también hasta el borde de las sierras, fíjense ahí, e inclusive avanzan sobre las islas del Delta, un ecosistema absolutamente frágil que tenemos frente a la ciudad de Rosario, las islas del Delta y Predelta entrerriano y santafesino, donde hay cultivo de sorgo y donde además hubo 2 millones de cabezas de ganado, de una ganadería que ahora es funcional a la producción de soja, porque las mejores tierras quedan reservadas para esos cultivos y el ganado, el resto de la actividad, digamos, la actividad pecuaria vinculada al ganado porcino, aviar o vacuno, queda relegada a los sistemas de engorde que vienen de Estados Unidos y que se llaman feedlots, de los cuales consumimos su carne, que de paso les digo, no es buena. Queman las islas para tratar... ¿Hace un vasito de agua? Las islas son quemadas sistemáticamente desde hace muchos años. Fíjense la visión satelital de lo que son las quemas de las islas para poder albergar las 2 millones de cabezas de ganado que hay que tener en las islas, porque las mejores tierras están dedicadas, como decimos, a la soja. San Luis es la misma historia, pampeanizada completamente. Entre Ríos también, el famoso Entre Ríos con sus montes, sus cuchillas, tiene esto que ven aquí, soja subsidiada por agua potable, por agua dulce, por agua de los acuíferos, confinados o no. Acuérdense que tenemos también el acuífero Guaraní, que es la tercera reserva mundial de agua dulce, que está haciendo o que está subsidiando esta producción, que está absolutamente privatizada. Y si no, mire este guasunchito que pretende cruzar una ruta para ver si puede lograr alcanzar el resto del monte que le resta para poder continuar con sus actividades biológicas. Esto es Chaco, esta es la tierra calva que alcanza hasta 80 grados centígrados en el verano. Las primeras cosechas podrán ser grandiosas, pero las que vienen después no van a ser tan importantes, y entonces todo este capital financiero del que tan bien hablaron mis antecesores en la palabra, se volcará hacia otras actividades. Mientras tanto, estamos destruyendo, hipotecando el futuro ambiental de la Argentina. Soja en Salta, soja en Jujuy, soja está en las macetas, diría un ministro. Fuente Santa Fe, esta es la visión de los campos que tenemos en nuestros alrededores. Y la anexión de territorio no solamente habla de lo que son, digamos, las grandes propiedades, los pools de siembra en todo caso, sino que inclusive las banquinas de nuestras rutas nacionales y provinciales son utilizadas para continuar avanzando con el cultivo de soja para poder alcanzar las 150 millones de toneladas. Estas son las banquinas correntinas, estas son las banquinas de Santa Fe, ya ni alambres hay, y si pudieran llegar hasta el borde mismo de las rutas. Esta es la ruta entrerriana, esta es la ruta santafesina, y por supuesto donde crece soja hay que fumigar. Por lo tanto, de los 44 millones de argentinos y argentinas que existen en el país, de donde yo provengo, que somos alrededor de 12 millones de personas viviendo en ese núcleo de 3 a 4 millones de hectáreas, todos somos sistemáticamente fumigados más de 6 veces a veces por campo, si las condiciones climáticas no son las más favorables para que la soja pueda crecer, si hay un poquito de sequía, si hay un poco de humedad y atacan los hongos, etcétera, etcétera, por más de 15 litros de Roundup, de herbicidas, nombro al herbicida estrella de la multinacional Monsanto, pero hay otros, como Atanol, etcétera, el chino, pero digo, somos sistemáticamente fumigados para que, por supuesto, la soja pueda crecer en condiciones. Más visiones de esto. Y ahí está, el uso del glifosato, fíjense cómo va duplicando en cantidad campaña tras campaña hasta que llegamos al año 2010-2011, donde, según los datos, han descargado sobre el ambiente de todos, no solamente de los que formamos parte de ese conglomerado de 12 millones de personas, de todos, porque el ambiente también es de ustedes, a pesar de que no estén en contacto directo. Digo, han descargado sobre el ambiente más de 300 millones de litros de agroquímicos de toda la haya.
desde fungicidas hasta insecticidas, como por ejemplo el endosulfán, que el SENASA pretende prohibir para dentro de 5 años. Y hay una consulta pública que sería bueno que todos participaran opinando al respecto sobre si lo prohibimos ya o lo prohibimos para dentro de 5 años. Hay 80 países que lo tienen prohibido hace muchísimo tiempo. El endosulfán va mezclado con el Roundup dentro de los tanques, de los mosquitos y de los aviones fumigadores. Además del Roundup, además del insecticida, van los fungicidas, los coadyuvantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que descargan sobre nosotros. Y ustedes dirán, pero nosotros no tenemos ese problema porque no consumimos la soja. No, señores. Tomen cualquier envase de alimento de los que hay en las góndolas de los supermercados, que son los que monopolizan la comercialización de alimentos en Argentina, y fíjense, donde aparezca lecitina, no duden, es de soja. Donde aparece aceite vegetal, no lo duden, es la soja. Si consumen milanesas de soja o albóndigas de soja o hamburguesas de soja, ni hablar. Cada grano de soja cosechado en Argentina tiene residuos de glifosato. El glifosato es la sal de glifosato, uno de los componentes más importantes que tiene el Roundup, pero no el más tóxico. Hay otros componentes que lo acompañan que son todavía más tóxicos, pero del glifosato no se salvan, y de la soja con glifosato tampoco. Y según la consultora privada, fíjense, no estamos mintiendo, en la última campaña se incrementó la utilización de agroquímicos. Esta forma de producir, esta forma actual de producir, que es el título de mi ponencia, tiene que ver con este tipo de consumo de agroquímicos. Supuestamente la revolución que dijo el ministro que debería provocar la siembra directa, que nos prometía la menor utilización de los agroquímicos en cantidad y calidad, no fue tal. Ahí están los datos, no los estoy mintiendo. Por favor, accedan a internet y bajen ustedes sus propios datos. Entonces, ¿qué revolución? ¿De qué revolución nos hablan, digo? Casilda Santa Fe está separada. Los campos de soja que rodean a Casilda están separados por una calle. Fíjense, ahí tiene una imagen que no me deja mentir. Así vivimos 12 millones de personas. En Rosario acaba de hacerse el segundo congreso de los médicos de los pueblos fumigados de nuestra región. Por favor, accedan a las conclusiones, busquen en internet y traten de dar las conclusiones a las que llegamos, toda una serie de actores sociales que hemos sido invitados a participar de ese congreso. Y como les decía, los feedlots, yendo en contra de lo que diría mi marido, que es el profesor de clínica de grandes animales, contra una genealogía de animales que son pastívoros. Las vacas ahora se alimentan de granos y ese grano contiene soja, ¿no? Esto sí que es ir contra la madre natura. Los chanchitos también no son la excepción, y por supuesto las aves. Este es un pedacito de tierra que todavía mantiene la fertilidad. La capa fértil en la pampa húmeda, según los lugares, llega a tener hasta 1 metro de ancho. Esa fertilidad le llevó, o para tener esa fertilidad, esta llanura le llevó más de 12.000 años. Cuando hablamos de fertilidad, hablamos de esto. Y decimos que es un bien social, que es de todos, no solamente de los tenedores de tierra, los que tienen la tenencia de la tierra en Argentina, que es otro gran tema a discutir. El uso de la tierra que se hace, no solamente la cantidad de tierra en manos de quienes están, que van a ver que son muy pocos, sino qué clase de uso hacen de esa tierra, porque sobre eso también debemos discutir y debemos legislar al respecto. Y en eso coincido absolutamente con Enrique Martínez, el presidente del INTI, que habla en estos términos. Y esta es la tierra que nos dejó 30 años de agricultura intensiva en Argentina. Esto es un talquito inerte que necesita sí o sí del reemplazo de todo lo que pierde en la forma de nutrientes que luego se expresa en la fertilidad, con la utilización de sustancias químicas sintéticas, fertilizantes, agroquímicos como dijimos, pero sobre todo fertilizantes. Y aún así no reponemos ni la cuarta parte de lo que estos cultivos se llevan. Ni hablar del agua, que ya no es virtual, o no es solamente virtual, sino que es tangible, es concreta a través de los regadores que ustedes vieron en las fotos. Todo eso se lleva esta soja. Entonces, ¿tenemos que hablar de retenciones o no? Es el momento de considerar que la fertilidad de los suelos es un bien público. La propiedad de la tierra será privada, pero su uso es de interés público. Coincidimos con Enrique Martínez. Fíjense la diferencia entre una tierra y la otra. Yo tenía la idea de traerles tierra en frasco para que la vieran, porque me parece que esas cosas para ahí, desde Buenos Aires, no se ven fácilmente, pero no me dio el tiempo y no pude hacerlo. Me parece que con las fotos es suficiente. Fíjense ustedes, 82% de los productores del país solo detentan la posesión del 13% de las tierras productivas en Argentina, mientras que el 4% de las explotaciones agropecuarias, según el ministro, eran unas 70.000, ocupan el 65% de esas tierras. ¿No podemos discutir qué está pasando en esas tierras? ¿Cómo se está produciendo? Porque hablar de las formas de producción actual y discutir estos temas es hablar de soberanía alimentaria.
Y la palabra faltante del discurso del ministro fue justamente la de soberanía, porque él habló todo el tiempo en los términos de seguridad alimentaria y no de soberanía. La soberanía tiene que ver con la discusión de cómo producimos, para quiénes producimos, para qué intereses producimos, dónde lo producimos. O sea, bajo las pautas culturales que se establecen los pueblos, ¿no? Fíjense lo que acontece con los alimentos que hay en el mundo, que nosotros decimos, y tampoco coincidimos, hay alimento suficiente en el planeta para aplacar el hambre en el mundo. No debería haber un solo hambriento en el mundo. De hecho, Amartya Sen, en el Premio Nobel de Economía del año 88, Walter Peng, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que ustedes quizás conozcan, hablan en estos términos. El problema de la alimentación, de la pobreza y de la desnutrición, tiene que ver con la accesibilidad a los alimentos, que tiene que ver con la distribución de la riqueza. Esto de lo que nos hablaba Flavio. Por eso son tan importantes las asignaciones familiares, que no están subsidiando a vagos, como dicen de donde yo provengo, sino que están ayudando a que la gente tenga dinero para poder comprar alimentos. De lo que tenemos que hacernos cargo es de que ese alimento sea sano, inocuo y ambientalmente sustentable. De eso se trata la soberanía alimentaria. En 1/3 de la producción de alimentos en el mundo se pierde, son 1.300 millones de toneladas de alimentos que se pierden o desperdician. Y esto lo dice la FAO a través de un estudio que encargó para presentar en un próximo congreso que se llama Safe Food, o Saben los Alimentos. Fíjense ustedes, los desperdicios de los alimentos en los países ricos son exactamente la misma cantidad de alimentos que produce el África subsahariana. Lo mismo que se tira es lo que se produce en África para paliar el hambre o para garantizar la seguridad alimentaria de los africanos. Los alimentos perdidos o desperdiciados corresponden a más de la mitad de la cosecha mundial de los cereales en el mundo. Esto acontece con los alimentos. Y estamos poniendo en juego nuestra agua, nuestros ambientes naturales, la salud de nuestro pueblo, para que después, supuestamente, esos alimentos lleguen a Europa, a donde llegan, al Asia, etcétera, y sean desperdiciados o perdidos. La diferencia entre desperdicio y pérdida es que la pérdida se da en el proceso de producción del alimento, desde que se cosecha hasta que se procesa y deviene alimento, y el desperdicio es aquel alimento que es botado, dirían los hermanos sudamericanos, a la basura y están en condiciones de ser todavía aprovechado como alimento. De eso se trata. 115 kilos per cápita por año es el desperdicio en Europa y América, mientras que en los países de otros continentes apenas están desperdiciando 11 kilos. La producción total de alimentos per cápita es de alrededor de 900 kilos anuales en los países ricos, mientras que en las regiones más pobres están llegando solamente a la mitad. Pero claro, en la República Argentina el aumento en la producción de la exportación agrícola se dio justamente en un 50% desde el año 2003, y a eso se debe justamente su éxito, ¿no? De los 68.134 millones de dólares, el principal complejo que aportó a esto fue el complejo sojero, que tiene 17.317 millones. Es decir, que la soja y sus derivados ocupan casi el 25% de las exportaciones argentinas. Entonces es un tema muy importante y es definitivamente un lugar de disputa o una temática en disputa dentro de lo que son los lugares decisorios y dentro de la lucha de los movimientos y organizaciones sociales que quieren discutir acerca de esto que estamos leyendo. Mientras tanto, la Argentina produce 3.500 kilos de alimentos por habitante y por año. Como dijo el ministro, los alimentos reunidos de 4 o 5 países de América Latina darían para alimentar 1.200 millones de personas, que son justamente la misma cantidad de hambrientos que hay en el mundo. Por lo tanto, estamos poniendo en evidencia que no hay una crisis de oferta. Lo que está en crisis es la demanda. Claudia, podríamos. Ya termino. Cerca de 450.000 personas murieron en la Argentina, y acá rendimos homenaje a Alberto Lapolla, que fue el que lo denominó un verdadero genocidio económico. Desde entonces, vamos tratando de salir. Mientras tanto, todavía restan en la Argentina 2.500.000 personas pobres y 500.000 personas por debajo de la línea de la indigencia, de acuerdo a lo que dijo nuestra señora Presidente en uno de sus discursos. Por lo tanto, todavía hay mucho por qué preocuparse. Salimos de esa situación, pero todavía quedan 3 millones de hermanos argentinos y argentinas que tienen sí o sí que tener garantizada la posibilidad de acceder a estos alimentos sanos, inocuos y amigablemente sustentables, o ambientalmente sustentables. Para poder terminar con la cuestión justamente de la formación de precios, para poder terminar con este monopolio que empieza con la genética privatizada y termina en las terminales portuarias, que son las mejores del mundo y lo van a hacer todavía aún más,
habrá que trabajar sobre 7, 3, 6, 10 empresas, que son las que comercializan y que tienen monopolizado la comercialización de alimentos en Argentina. Si esto lo viéramos en otra escala, estos son los nombres de los actores económicos que tienen que ver con, obviamente, con las especulaciones financieras. Son los que deciden qué comemos, cómo comemos, dónde lo comemos y a qué precio lo comemos, no solamente en Argentina. Faltan muchos, faltan muchos, pero estos son algunos de ellos, y están los nombres estrella. Por lo tanto, gracias por su atención, queda mucho que decir. Decir que otro modo de producir es posible, pero depende de nosotros. Así que en buena hora que estemos aquí reunidos para tratar de empezar, como dice el ministro